A ver, amigos, vamos a aprovechar al máximo la experiencia del doctor Carlos Mejía. ¿Cómo podrían hacer los miembros del Tribunal Constitucional, la minoría, digamos, ¿no?, para forzar que este tema sea debatido en el Tribunal Constitucional? ¿Hay alguna forma? Bueno, hay una forma que me parece que necesita de mucho coraje y mucha resolución, que es que los magistrados que creen que el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos debe sentarse y juramentar, simplemente no hacer quórum hasta que este tema no se decida, ¿no? Entonces el tribunal deja de funcionar, porque para que el tribunal pueda tomar acuerdos válidos se necesitan 5 votos o 5 magistrados presentes. Y si 3 no hacen quórum, no se pueden tomar ningún tipo de decisión. Entonces me parece que esa podría ser una medida, digamos, de corte, si se quiere, político, jurisdiccional. Vamos a decidir este tema, ¿no es cierto? Y mientras tanto no hay quórum porque tenemos que ver qué va a pasar acá. Ah, interesante, ¿no? ¿Qué parece, Pancho? Bueno, me parece que si hay la decisión de incorporar a Gonzalo Ortiz de Ceballos, que ha sido legítimamente elegido por el Congreso, es una estrategia, digamos, verosímil. No puedo saber si va a ocurrir en la realidad. Es muy complicado, ¿no? Muy complicado porque, claro, ahondaría la crisis en el Tribunal Constitucional, pero no me cabe la menor duda que esa crisis también golpearía al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero 3 contra 4 para que acepten la demanda de competencia no es posible, porque ahí tiene que haber votación. Claro, pero digamos, mientras estos 3 deciden no entrar al pleno, no hay quórum, no se puede tomar ningún acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Vizcarra en todo caso? Claro, es que a Vizcarra le favorece que no haya acuerdo para que no haya toma de posesión. Entonces significaría que esta estrategia... Que Humala no lo chantajee. Y además ya sabes que esta estrategia puede darse del otro lado. Del otro lado también, claro. O sea, perfectamente 3 miembros del grupo vizcarrista humanista, por llamarlo de alguna manera, podrían no hacer quórum. También, claro. Y ausentarse. Y se acabó y nunca resuelve. Había algunos casos, se ha sucedido estos casos, por ejemplo, cuando antes de que yo llegara al tribunal, Delia Reboredo renunció. Entonces ellos eran 6. Y a veces cuando, digamos, Javier Álvaro Landini o alguien faltaba, ya eran 5. Y cuando a un magistrado no le gustaba lo que estaba pasando ahí, no puedo decir nombres para no ser infidente, entonces decía, bueno, entonces me retiro y la discusión que sea mañana. Y el tribunal se queda sin quórum, ¿no? Y entonces había Javier Orlandini que, con la experiencia de 50 años en la política, esperaba que las cosas bajaran de nivel y después iba a buscarlo al magistrado, conversaba, ¿no? Y después se reanudaba la sesión. Una pregunta que creo que es importante con estos escenarios. El concepto de denegación de justicia, o sea, cuando se produce la denegación de la justicia, el agraviado puede recurrir a los tribunales internacionales. ¿Cómo se configuraría aquí la denegación de justicia? ¿En qué momento, por ejemplo, el presidente del Congreso podría sentirse facultado para decir, ha habido denegación de justicia, recurro a un tribunal internacional? Bueno, claro, la Corte Interamericana y la propia Convención Americana señalan pues que hay que agotar la vía interna, pero en este caso es obvio que se aplica la regla de sección que señala que no es necesario el agotamiento de la vía interna cuando su camino puede convertir la petición en irreparable, que sería el caso, claro, pues, si voy a todavía plantear la acción de amparo para que de aquí a 2 años se pronuncie el propio Tribunal Constitucional, no tiene sentido. Y por eso es importante la medida cautelar que ha pedido, para forzar el plazo de tiempo. Así es. Porque entonces, tú no puedes esperar que pasen hechos y luego ya irresolubles. Y ahí también, otra vez, el tribunal podría encontrarse contra la pared. ¿Por qué? Porque si rechaza la demanda de plano y la declara inadmisible, ¿no es cierto? Entonces ya queda expedita la vía para que Pedro Lachea vaya directamente a la Comisión Interamericana. Ahora, el problema que tenemos es pues, que la Comisión Interamericana también está llena de amigos del otro lado, totalmente ¿no? politizada. Entonces mejor, no sé, Francisco puede saber más que nosotros, quizás sería mejor ir a la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, lo que sucede es que
El sistema interamericano emana del capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, forma parte de un sistema de una organización regional que es la OEA. Y en ese sentido, primero recurres a la organización regional. Ahora, hay el problema de la lógica jurídica, sobre todo cuando la lógica jurídica tiene que aplicarse fuera del país, donde sí pueden haber una serie de falacias e invenciones como la negación de confianza fáctica. Pero un tribunal internacional no puede partir del supuesto de que existe eso. Lo que existe es lo que está en los tratados, lo que está en las constituciones de los países, lo que está en sus propias sentencias. Entonces yo encuentro que negar la lógica jurídica, que un tribunal internacional que es independiente de las partes y del país que recurre a él, pueda hacer caso omiso de la lógica jurídica, cosa que es muy normal acá adentro, pero es muy raro afuera, encuentro que eso sería muy raro, que no podrían negarla. Además, los mexicanos, sobre todo quien fue presidente de la Corte Interamericana, Sergio García, si no me equivoco, crearon el famoso principio del control de convencionalidad, que significaba básicamente que todos los jueces del orden interno de todos los países que están adscritos a la Convención tenían la obligación de preferir la Convención a la Constitución si es que había contradicciones entre ellos. Eso está expresamente en contra de lo que dice nuestra Constitución. Así es, claro, en alguna medida, ¿no? Porque cuando en la Constitución del 79 decía expresamente que los tratados internacionales eran supraconstitucionales. Sí. Y en la del 93 cambiamos a propósito y lo pusimos expresamente, que los tratados internacionales formaban parte del orden interno, pero la Constitución primaba sobre todas las normas. Forman parte del derecho nacional. Exacto, pero la Constitución está por encima de todo. ¿Qué es el concepto constitucional universal? El principio de soberanía lo mantiene si la Constitución tiene rango superior a las demás. Correcto. Y pero en este caso, según el principio del control de convencionalidad, no es necesariamente que se debe aplicar la convención, sino que el principio señala que lo que sea mejor para el derecho fundamental. Pero el control de convencionalidad tiene un lado absurdo, expresado por quien fuera presidente también de la Corte, Ferrer MacGregor. Ferrer MacGregor sostenía la tesis de que todos los países del sistema interamericano estaban obligados a aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún la de otros casos de los cuales estos países no son parte. Entonces, si hay un caso entre Honduras y Nicaragua y se da una sentencia, esa sentencia es obligatoria para el Perú, para Chile, para Argentina, para Bolivia. Eso es un absurdo. Claro. Eso es un absurdo porque cada caso es un caso ad hoc. Y añadía que las constituciones nacionales eran supletorias. Eran supletorias de lo que decía la Corte Interamericana, cosa que es inaceptable. Sostenía que era el Tribunal Constitucional de los tribunales constitucionales. Sí, pero en todo caso, digamos... Una exageración, digamos. Así es, pero en todo caso yo creo de lo que se trata es que esas son las reglas del juego, así están las composiciones de fuerzas, tanto en el orden interno como en el sistema interamericano o internacional. Y hay que jugar todas esas cartas porque esta es una dictadura sui generis y particular que dice que respeta la Constitución. Entonces hay que demostrarle en el marco de esta frontera media difusa donde la Constitución rige y no rige, que jugando con estos pequeños mecanismos hay que ir hackeando, ¿no es cierto?, disminuyendo su capacidad de legitimarse frente a la ciudadanía. Y entonces ahí obviamente que si en el orden interno no hay amparo a las pretensiones democráticas que legítimamente está demandando un sector de la población, hay que recurrir a la Comisión Interamericana y a la Corte, aun cuando el escenario pueda ser adverso, porque también ellos tienen que decir algo, ¿no es cierto? Y esas cartas también hay que jugarlas. Están subordinados, creo yo, a la misma Carta de la Organización de Estados Americanos, están subordinados al sistema internacional que, mal que bien, es un sistema de Estado de Derecho. Coherente. Coherente. Por ahí entonces, no pueden contradecir la lógica jurídica del propio sistema del cual forman parte. Es mucho más difícil impugnar un tratado que impugnar las leyes internas.
Y en ese sistema también... Pero volvemos a la coacción que existe para el acatamiento, ¿no?, de la sentencia. Tienes Venezuela, tienes Argentina, tienes un montón de casos y luego tienes una prensa que convierte a Lula, que yo tengo un disgusto enorme, en aprofujimorista. Claro, claro, luego se crea en la realidad fáctica y es que llegan todas estas directrices... El alabado señor Lula... Ahora es aprofujimorista de toda la vida. Ha declarado que efectivamente lo que ha hecho Vizcarra es un golpe de Estado, ¿no? Y que se ha convertido en dictador, y entonces ahora podrían, deberían de decir, sí, pues es que Lula es aprofujimorista. Sí, un disgusto tenemos todos. Ahora, volviendo mi curiosidad no está satisfecha. ¿Cuándo el presidente del Congreso puede decir que hay denegación de justicia? A ver, claro, bueno, ¿En digamos, qué momento acá, puede decir él, me voy a Costa Rica? Si la rechazan, ¿no? No, pues. Bueno, si hay un rechazo liminar, inmediatamente puede. ¿Y si no lo hay? Y si no lo hay, por el apremio. Se puede producir. Si no hay quórum, por ejemplo. Si no hay quórum, claro, entonces quiere decir que el tribunal no está en condiciones de dar el amparo, entonces puede recurrir también. Porque se ha producido una situación de hecho en la cual el deterioro del sistema democrático constitucional pone, digamos, al titular de un poder del Estado de recurrir, ¿no es cierto?, ante el sistema interamericano, porque hay un conjunto de ciudadanos que ven afectado su derecho de elegir y ser elegido, que no significa ir a las urnas y votar, sino que también significa que los parlamentarios que yo elegí cumplan con su periodo constitucional. Tenemos que concluir. Carlos, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Ha sido un gusto realmente estar contigo. Pausa, amigos. Pausa y regresamos.